Tengan todos muy buenas noches. Nosotros somos el equipo 12B de Psicología General. Nuestro tema es el sistema límbico y explicaremos sus diferentes partes como lo es el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo, la amígdala y el cuerpo calloso. Nuestro trabajo es presentado por Lourdes Azucena Fuente Guzmán, Brenda Denise Martínez Segovia, Daniela Elizabeth Reyes Soriano. y mi persona, Marjorie Elizabeth Rodríguez Ramos. Comenzaremos hablando sobre el sistema límbico. El sistema límbico es un sistema cerebral formado por diferentes estructuras del encéfalo que se encuentran interconectadas y que participan en funciones como la memoria, el aprendizaje, la regulación de las emociones, la gestión del miedo, etc. Se trata de una de las regiones más ancestrales de nuestro cuerpo. El sistema límbico, también conocido como cerebro emocional, es un sistema formado por varias estructuras cerebrales que se conectan entre sí y que se localizan en la zona temporal del cerebro. Se trata de un sistema cerebral especialmente relacionado con las emociones. Concretamente, se encarga de coordinar las respuestas autónomas y endocrinas con los estados emocionales. Además, también participa en el almacenamiento de la información. Entre sus estructuras destacadas encontramos el hipocampo y la amígdala. La primera persona que habló del sistema límbico fue Paul Broca, refiriéndose a este como el gran lóbulo límbico. Broca situó ese sistema cerca de la glándula pineal. Su nombre proviene precisamente de ahí, porque tal sistema hacía limbo o borde con esta glándula, además de con otras estructuras. Las funciones principales del sistema límbico son la motivación por la preservación del organismo y la especie, la integración de la información genética y ambiental a través del aprendizaje, y la tarea de integrar nuestro medio interno con el externo antes de realizar una conducta. Las alteraciones del sistema límbico, la demencia, enfermedades relacionadas con la demencia, con la enfermedad de Alzheimer, están vinculadas con problemas neurodegenerativos que afectan al sistema límbico, ansiedad, epilepsia, trastornos afectivos, autismo. La importancia del sistema límbico es la base del cerebro emocional, participando en los procesos implicados en la memoria, en la motivación, con la monitorización, mediación y expresión emocional, así como el comportamiento sexual y emocional. Por otro lado, el sistema límbico también está muy implicado en procesos relacionados con la supervivencia de la especie, tales como la regulación del miedo, de la ira, del odio, de la tristeza y de la pasión, aunque estas últimas también sean emociones. Hablaremos un poco sobre qué es el tálamo. El tálamo es básicamente un conjunto de sustancias gris, cuerpos de neuronas formado por dos estructuras encefálicas con forma de huevo que se encuentran por debajo de la corteza cerebral. Estas estructuras están situadas la una junto a la otra y además de tener la misma forma y tamaño, guardan una distribución simétrica, al igual que los dos hemisferios cerebrales que las cubren. Se comunican entre ellas a través de una especie de puente que las mantiene unidas y que es llamada conexión intertalámica. El tálamo es una de las partes del cerebro más importantes. No solo es una de las estructuras encefálicas más grandes, sino que además está situado en el pleno centro del encéfalo.
El talamo interviene en una gran cantidad de procesos mentales que dan forma a nuestra manera de percibir las cosas y de actuar sobre el entorno que nos rodea. Incluso, aunque no nos demos cuenta de ello, el talamo forma parte de una zona llamada diencéfalo. El diencéfalo está situado entre la corteza cerebral y todos los lóbulos del cerebro, y la parte superior del tronco del encéfalo. Además, el talamo tiene una forma simétrica y al estar situado justo debajo del espacio que separa los dos hemisferios cerebrales, tiene salida a los dos lados del encéfalo. Para ver el modo en el que se interconectan con estas partes, podemos echar un vistazo a las estructuras del talamo y a los tipos de neuronas que hay en este. El talamo es básicamente un amontonamiento de cuerpos de neuronas, es decir, una estructura de materia gris al igual que la corteza cerebral. Pero dentro de este conjunto de grupos de neuronas se pueden distinguir una serie de núcleos de talamo. Núcleos de conexión específica, estos mandan información sensorial a zonas concretas de la corteza cerebral, que están especializadas en trabajar con este tipo concreto de datos provenientes de un sentido específico. Núcleos de conexión inespecíficos mandan información a zonas muy amplias de la corteza cerebral sin discriminar por especializaciones. Núcleos de asociación forman parte de un circuito de información que comunica la corteza cerebral con estructuras subcorticales. Desde el punto de vista funcional, las clases de neuronas del talamo son las siguientes. Interneuronas locales. Estas células nerviosas se encuentran básicamente de hacer que la información que llegue desde otras partes del sistema nervioso se procese que el talamo, transformándola en una nueva serie de datos. Por lo tanto, su función principal es enviar impulsos nerviosos a otras interneuronas del talamo. Supone aproximadamente el 25% de las neuronas del talamo. Las neuronas de proyección, estas células nerviosas se encargan de mandar información del talamo hacia la corteza cerebral. Son el 75% de las neuronas talámicas. Hemos visto que el talamo está muy comunicado, pero su papel no es el de ser un simple puente de comunicación entre partes relevantes. El talamo en sí mismo es una estructura que juega un papel activo en el procesamiento de la información que le llega desde otras áreas. Mis compañeras seguirán hablando sobre las partes del sistema límbico. Yo les hablaré un poco acerca del hipotálamo. El hipotálamo se considera el órgano endocrino y es una región del cerebro que junto al tálamo forma el diencéfalo, que son la parte del sistema límbico. El hipotálamo es esencial para la vida ya que se encarga de coordinar funciones vitales, entre otras cosas, controlando el sistema endocrino y el sistema nervioso autónomo. ¿Dónde se encuentra el hipotálamo? En los seres humanos, el diencéfalo se encuentra en el centro del encéfalo, por debajo de la corteza cerebral y por encima del tronco del encéfalo. La función del hipotálamo, más que hablar de función, les hablaré acerca de su función. El hipotálamo es fundamental para mantener a los seres humanos vivos, ya que controla y coordina muchas de las funciones vitales, así como el mantenimiento de la temperatura corporal. Este se encarga de mantener la temperatura corporal constante, controlando la frecuencia respiratoria y la sudoración a través del hipotálamo, y disipando el calor a través del hipotálamo anterior. El regulamiento de apetito y la sed. Este lo regula a través de hormonas y péptidos, el nivel de glucosa y ácidos grasos en la sangre. La regulación del sueño y los ritmos cardíacos.
Este lo realiza a través de las estructuras del núcleo supraquiasmático que recibe la información de la retina, en concreto de las células ganglionares, a través del tracto retinohipotalámico. Así como la retina detecta los cambios de luz dependiendo de la presencia o no, envía la información a la epífisis. Cuando no hay luz, la epífisis secreta melatonina para favorecer el sueño y si la hay, reduce los niveles de esta para permanecer despiertos. También regula la conducta del apareamiento a través de la liberación de oxitocina, que se piensa que participa en orgasmos y en la conducta maternal y paternal. La distensión de cervix, útero y la vagina durante el parto provoca la liberación de oxitocina, así como la estimulación del pezón por parte del bebé, facilitando el parto y la lactancia. Regula las funciones vitales endocrinas y viscerales. Este coordina el ciclo menstrual femenino y los espermatozoides en hombres mediante el balance de las hormonas. También participa en el sentimiento del amor. A través de un neurotransmisor, la feniletiamina produce una sensación agradable eufórica, con un aumento de la adrenalina que aumenta el ritmo cardíaco y la presión sanguínea, provocando las sensaciones del enamoramiento. Una de las hormonas más importantes del hipotálamo es la hormona antidiurética. Esta hormona es una de las más importantes, ya que es producida por el hipotálamo en los núcleos supraópticos y paraventriculares. Esta se acumula en la neurohipófisis que la secreta. Esta hormona se libera cuando se produce una disminución del volumen del plasma o por el aumento de la osmolaridad del mismo. Esta hormona también se conoce como vasopresina y es la encargada de regular el balance de agua, por lo que actúa sobre los riñones y es importante para la regulación de la presión arterial. El hipocampo es una estructura cerebral muy importante, implicada en la memoria y en otros procesos psicológicos, como la regulación emocional. Eh, el hipocampo es una región del cerebro que está situada debajo de la corteza, que se desempeña en papeles importantes en la memoria y la navegación. Se ha demostrado que la enfermedad de Alzheimer y otras formas de la demencia afectan y dañan esta área del cerebro, dando como resultado síntomas tempranos. Estos incluyen la pérdida de memoria a corto plazo y la desorientación. Las personas con daño hipocampal pueden perder la capacidad de formar y retener nuevos recuerdos, así como también está estrechamente relacionado con otras enfermedades como la epilepsia, la esquizofrenia, la amnesia global transitoria y el trastorno de estrés postraumático. Pero ahora un equipo de investigación dirigido por Lao Wu, profesor de ingeniería del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Hong Kong, ha hecho una gran revelación de los misterios del cerebro en cuanto a una función del hipocampo que es desconocida hasta el momento. La conectividad del hipocampo integra regiones del cerebro muy separadas, espacialmente desempeñando un papel clave y central en el funcionamiento cerebral. Los resultados del estudio indican que el hipocampo puede ser considerado como el corazón del cerebro.
Este avance en nuestro conocimiento de cómo funciona el órgano pensante. Las actividades de baja frecuencia en el hipocampo pueden conducir a mejorar las respuestas sensoriales, por ejemplo, la visión, el oído y el tacto. La investigación con roedores dirigida por el profesor Wu reveló que las actividades de baja frecuencia en el hipocampo pueden conducir a la conectividad funcional cerebral de la corteza cerebral y mejoran las respuestas sensoriales. La corteza cerebral es la región más grande del cerebro de los mamíferos y desempeña un papel clave en muchas funciones como la memoria, la atención, la percepción, la cognición, la conciencia, el pensamiento, el lenguaje, entre otras. En otras palabras, las actividades de baja frecuencia del hipocampo pueden impulsar a la integración funcional de las diferentes regiones de la corteza cerebral y mejorar la capacidad de respuestas, como dije anteriormente, de la visión, el oído y el tacto. La estructura del hipocampo está conformada fundamentalmente por células piramidales, como todas las neuronas. Las células piramidales poseen procesos aferentes, dendritas y procesos eferentes, que son axones. Es importante notar que las dendritas de una célula piramidal se extienden tanto de su vértice como de su base. Algunas de las funciones del hipocampo son el aprendizaje, la memoria, la agresión, el enojo y la regulación hormonal. Las capas que tiene el hipocampo son capa flexiforme externa y capa oriental, así como también la capa piramidal, la capa radial, entre otras. Las vías externas son la corteza entorrinal, el área septal, la corteza prefrontal y la porción anterior del hipocampo. Eso sería todo. La amígdala es una estructura subcortical situada en la parte interna del lóbulo temporal medial. Este elemento posee conexiones con la gran mayoría del encéfalo, siendo un núcleo de especial relevancia que puede afectar al conjunto del sistema nervioso y en la funcionalidad del organismo. Se trata de un elemento clave para la supervivencia, debido a que su principal función es integrar las emociones con los patrones de respuesta correspondiente a esta, provocando una respuesta a nivel fisiológico o la preparación de una respuesta conductual. Asimismo, se encarga de coordinar las áreas que notan la expresión somática de la emoción y la corteza cerebral. Se encarga del sentimiento consciente, con lo que posee un papel de gran relevancia en la valoración del significado emocional de las experiencias. La amígdala es el principal núcleo de control de las emociones y sentimientos en el cerebro, controlando asimismo las respuestas de satisfacción o miedo. Sus conexiones no solo producen una reacción emocional, sino que debido a su vinculación con el lóbulo frontal, también permite la inhibición de conductas. Ahora bien, la amígdala no es una simple pieza del cerebro humano, con un patrón de funciones predecible y bien conocido. De hecho, ninguna de las estructuras del cerebro es así, pero en el caso de la amígdala, esto es una más evidente. Teniendo en cuenta que se relaciona con muchas otras áreas del sistema nervioso central, es una estructura compleja, siendo una estructura con forma de almendra situada en el sistema límbico del cerebro. Está configurada por diferentes partes, con lo que en ocasiones también recibe el nombre de complejo amigdalino. Eso sería todo. El cuerpo calloso es la estructura que se encuentra en lo profundo del cerebro y conecta los hemisferios cerebrales derecho e izquierdo.
coordinando así las funciones de ambos. El cuerpo calloso es un tracto grande de sustancia blanca que conecta los dos hemisferios del encéfalo. Se ubica profundo al giro singular. La irrigación del cuerpo calloso procede del sistema de la arteria carótida interna, como del sistema vertebral. La mayor parte del cuerpo calloso, excepto el rodete, es vasovascularizado por la arteria pericallosa, una rama del segmento A3 de la arteria cerebral anterior. El rodete del cuerpo calloso está irrigado por las ramas terminales de la arteria cerebral posterior. El cuerpo calloso está dividido en 4 porciones. El pico, que continúa con la lámina terminal y conecta con la cara orbitaria de los lóbulos frontales. La rodilla, que es la curvatura de la porción anterior. Y el forceps menor, proyecta fibras desde la rodilla para conectar caras medias y lateral de lóbulos frontales. El cuerpo, que es sección central larga, sus fibras pasan a través de la corona radiada, pero para alcanzar la superficie de los hemisferios. Y el rodete, ese se estrecha en la parte posterior. El forceps mayor es una proyección de fibras desde el rodete que conecta los dos lóbulos occipitales. Las funciones del cuerpo calloso, una de las principales funciones del cuerpo calloso es la comunicación entre áreas similares de cada hemisferio cerebral. Por ejemplo, el pico y la rodilla conectan los lóbulos frontales de los hemisferios izquierdo y derecho, y el cuerpo y el rodete conectan los lóbulos temporales y occipitales de los hemisferios. Eh, de esta forma, las áreas similares se interconectan y se comunican de manera que existe armonización de sus funciones. Otra de sus funciones es la de transmitir información de un hemisferio a otro, permitiendo la comunicación interhemisférica, permitiendo la ejecución de procesos y actuaciones del ser humano. Como hay personas que nacen con agenesia, perdón, del cuerpo calloso, es decir, sin el cuerpo calloso. Estos presentan problemas neurológicos, sineresis y problemas de comprensión, ya que su mente trabaja como si tuviera un cerebro dividido, dado que la información recibida por un hemisferio no pasará a la otra. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención prestada. Espero que les sirva de mucha ayuda nuestra información.